Desde mucho antes de que los templos tuvieran cúpulas y campanas, existía otro tipo de arquitectura levantándose dentro de las cabezas. Un plano mental que dictaba quién habla y quién repite, quién decide y quién obedece, quién escribe las normas y quién sonríe mientras las cumple. No nació como una revelación divina cayendo perfecta del cielo, fue artesanía humana, una mezcla de cuentos, miedos, necesidades y ambiciones. Primero aparece un relato. El mundo fue alterado por una voz femenina que deseó, que preguntó, que abrió. Luego, ese relato se convierte en norma. Su curiosidad se vuelve peligrosa. Su deseo, la puerta al caos. Su palabra, un ruido que necesita ser filtrado por alguien más sabio. Más tarde, la norma recibe un sello sagrado, y ese sello fabrica un rol. Alguien viste la autoridad como un manto, otra persona lo cose en silencio. La maquinaria no necesita repetir los nombres de siempre, cambia de máscaras, pero conserva jerarquías. En una cultura es la guardiana del hogar, en otra es el emblema de la pureza a costa de su visibilidad, en otra se le asigna un papel dócil en nombre de la armonía. Cambia la lengua, no la lógica. El poder escribe la gramática, y esa gramática moldea cuerpos. Cuando el mito se transforma en norma, el siguiente paso es atornillar la norma al día a día, con rituales que parecen inofensivos. Se dice que el rito guarda una verdad eterna, pero en la práctica también es una herramienta, repetir el gesto hasta que parezca natural, y cuando parece natural, nadie lo cuestiona. Así se construye un diccionario moral donde ciertas palabras se vuelven pesadas como plomo. Modestia deja de ser elección y se vuelve contención. Cuidado deja de ser gesto y se vuelve obligación. Silencio deja de ser pausa y se vuelve virtud. A partir de ahí, la ley entra en escena con solemnidad, como si fuera consecuencia inevitable. Se codifican comportamientos, quién habla en público, quién se esconde en privado, qué ropa lleva significado, quién representa y quién debe ser representada. El sello jurídico da a la costumbre el peso que sola no podría sostener, y la supuesta protección siempre cobra un precio. Protección a cambio de obediencia, pertenencia a cambio de renuncia. Seguir este hilo no significa atacar la fe íntima de nadie, significa observar cómo, con paciencia de relojero, se diseñó una red de significados que enseñó a la mitad de la humanidad a desconfiar de sí misma. La táctica no fue solo prohibir, fue catequizar emociones. La incomodidad se volvió culpa, la ambición se volvió soberbia, el deseo se volvió amenaza. Cuando esa educación emocional se estabiliza, nace un alfabeto de la obediencia. Aprendes desde pequeña qué palabras puedes pronunciar, qué frases puedes pensar y cuáles debes tragar. Mientras tanto, quienes interpretan los textos y arbitran la moral se sientan en tribunas elevadas, a veces literales, a veces simbólicas. No necesitan gritar, basta pronunciar solemnemente que así fue siempre. Y cuando así fue siempre empieza a sonar como sinónimo de correcto, la imaginación colectiva se estrecha. Lo que era posibilidad se convierte en vía única. La perpetuación de esta arquitectura no depende únicamente de normas externas. Depende de una pedagogía íntima administrada en pasillos, cocinas y cuentos antes de dormir. El imaginario doméstico, repetido con el mismo pincel durante siglos, se vuelve iconografía moral. Y las imágenes reaparecen con nuevos vestidos. La mujer ejemplar que no molesta. La compañera cuya luz es brillar a través de otros. La líder que lidera solo si cabe en un retrato dócil. Es una estética de contención. Y la estética, cuando se repite, se vuelve ética. Nada de esto funciona solo con represión. Necesita recompensas simbólicas, medallas a la abnegación, coronas de virtud que encajan mejor cuanto más desapareces dentro de ellas. A esto se suma la ingeniería del tiempo. Quien controla tu agenda, controla tu sueño. Si la mañana es para servir, la tarde para reparar, y la noche para pedir perdón por estar cansada, ¿dónde queda la hora para escucharte sin vigilancia? Hay un detalle revelador. Las definiciones de protección casi siempre las dictan quienes no la necesitan. Se discute su ropa sin discutir la mirada que la juzga. Se legislan deberes sin legislar escuchas. Se prescriben papeles sin preguntar deseos. De ahí surge la tercerización moral. Si algo falla en la conducta de los hombres, el dedo apunta al vestido, a la risa, a su mera presencia en un lugar no permitido. Su cuerpo se vuelve tablón de anuncios públicos,
territorio regulado por sentimentalismo punitivo. El trofeo de buena reputación siempre cuelga en muros ajenos. No hace falta una sola figura sagrada para que esto funcione. Basta repetir una vieja tesis con otro perfume. Su vida debe ser intermediada. Entre ella y su voz, un filtro. Entre ella y su biografía, un garante. Entre ella y su fe, un intérprete. La pregunta clave no es si hubo excepciones luminosas, que las hubo, sino por qué la excepción no se volvió regla. La respuesta es incómoda y nítida. Se construyó una infraestructura de lo sagrado, alimentada por dos combustibles baratos: miedo e identidad. Miedo a cruzar la puerta abierta. Identidad como manta emocional que abriga, pero que cobra peaje. Cuando trabajan juntos, crean una jaula sin barrotes. No es la espiritualidad el problema, sino el monopolio de la autoridad moral. Y todo monopolio moldea el mundo a su imagen, incluida la imagen de las mujeres. Cuando la estructura se siente segura, se expande hacia territorios que parecen neutros. La administración del hogar, la estética de vestirse, la distribución del tiempo, la gestión del dinero, el calendario de los afectos. Se llama buena organización, a lo que en realidad es un mecanismo de captura delicadamente calibrado. La economía del cuidado, por ejemplo, se presenta como vocación natural. No se discute el desgaste invisible, no se nombra el trabajo emocional, no se remunera la vigilancia constante. El servicio se vuelve alabanza, el agotamiento se convierte en ofrenda, la renuncia en idioma obligatorio. Al unir moralidad y tareas de cuidado, se le da al sacrificio un brillo que desactiva la pregunta más simple: ¿quién decide sobre mi energía? Sin esa pregunta, se instala una contabilidad de deudas eternas que siempre pesan más del lado femenino. Y si alguien propone repartir la carga, responden con versos sobre orden y tradición, como si justicia significara desorden. A la vez, el cuerpo se vuelve frontera disputada en nombre de un bien mayor. Siempre hay un discurso listo para hablar de seguridad, honra, equilibrio, pureza. Pero la consecuencia real es que el cuerpo que siente, desea, enferma y florece es administrado por asambleas ajenas. El placer solo es legítimo si sigue un guión bendecido. La maternidad es gloria y deuda a la vez. La contracepción es un campo de culpa. La decisión íntima se transforma en plebiscito moral. No es casualidad que tantas mujeres aprendan a vivir de permisos. Antes de decir quiero, miden el viento de la aprobación. Antes de decir no, calculan el costo del rótulo. Con el tiempo, el miedo se disfraza de sentido común. Y el sentido común, perfumado con piedad, llama virtud a lo que es comodidad para quien manda. Ninguna institución funciona sola. Necesita liturgias domésticas. Sin los pequeños gestos de contención, la frase interrumpida en la cena, el chiste que encierra, el consejo disfrazado de elogio, el castillo se desmoronaría. Por eso, la máquina terceriza su mantenimiento. Madres educan hijas en el dialecto de la prudencia. Amigas ajustan la risa de otras. Vecinas opinan como si fueran guardias del tejido moral. No es crueldad pura, es algoritmo aprendido. Y como este algoritmo ofrece pertenencia, dejarlo se siente como duelo. Quien se atreve a recalibrar límites carga con etiquetas: difícil, dura, egoísta. Curiosamente, elogios e insultos protegen la misma estructura. En este siglo, el diseño de la contención aprendió a sonreír mejor. En vez de mandamientos, eslogans; en vez de sermones, reels; en vez de culpa abierta, promesas de bienestar que te liberan si tu libertad cabe en su molde. Hay toda una retórica de energía femenina y equilibrio que recicla controles antiguos con olor a empoderamiento. Cambian las palabras, se conserva la finalidad: entregar un guión estético y emocional que mantenga el protagonismo condicionado. Y cuando la política quiere capitalizarlo, basta repetir palabras con poder hipnótico: familia, valores, tradición. Se invoca un pasado idealizado en el que todos sabían su lugar, como si el confort de algunos no hubiera sido tejido con el silencio de otras. Pero hay grietas.
Grietas que se abren cuando alguien reemplaza la pregunta ¿qué esperan de mí? ¿Por qué es justo? No son gestos heroicos, sino cotidianos. La colega que dice no y lo sostiene, la pareja que reparte el cuidado emocional, la creyente que ora sin tutores, la mujer que no es gerente gratuita de sentimientos ajenos. Cada microacto exige que la máquina justifique su existencia, y el poder odia justificarse. Por eso cada gesto lúcido parece más grande de lo que es. Obliga a la maquinaria a hablar y cuando habla se delata. Si llegaste hasta aquí, algo en esta conversación te tocó, y quiero proponerte algo distinto al típico suscríbete. Este canal no existe para acumular números, sino para construir una lengua que no pida permiso. Si esto te resuena, suscríbete ahora, para caminar juntos en esta grieta luminosa. Y cuéntame abajo, escribe una frase tuya, solo tuya, que te hubiera gustado escuchar antes. Algo como, no debo pedir permiso para existir. Mi tiempo no es propiedad ajena. Mi cuerpo no es asamblea. O mejor aún, inventa la tuya. También puedes compartir una escena cotidiana en la que viste actuar a la gramática de la obediencia. En una reunión, en una comida familiar, en una fila, o cómo encontraste una grieta para respirar. Cada historia tuya es una llave para alguien más. Activa la campanita y deja tu huella aquí. Este espacio se construye con muchas voces, incluida la tuya. Todo diseño de poder envejece. A veces envejece en silencio, hasta que un día suena la música y casi nadie baila. La pedagogía de la obediencia se sostiene sobre dos ilusiones: que no hay alternativa y que quien pregunta queda sola. Ambas se resquebrajan cuando un pequeño grupo ensaya pasos nuevos y sobrevive. Y no solo sobrevive, encuentra una alegría que no necesita permiso. La alegría es indisciplinada, no pide documentos ni bendiciones. Por eso el control siempre desconfió de la risa fuera de hora, de los encuentros sin guardianes, de las frases que dicen yo sin pedir disculpas. Nada desestabiliza tanto como una experiencia viva que demuestra que otra manera de habitar el mundo es posible. Y cuando digo habitar, hablo de gestos sencillos. Cerrar la puerta para pensar, gastar en ti sin justificar, rechazar explicaciones paternalistas, orar sin intermediarios, amar sin propietarios. El camino no es lineal ni único. Algunas personas seguirán en tradiciones espirituales pero desmontando la tutela. Otras romperán con todo y crearán sus propios espacios simbólicos. Otras cambiarán desde dentro, con microajustes invisibles para el mundo, pero inmensos para ellas. En todos los casos hay un punto común: autonomía moral. No se trata de convertir la voluntad en Dios, sino de recordar que la dignidad no es un préstamo. Empatía, justicia, cuidado, esas palabras que muchas doctrinas dicen proteger, no necesitan una oficina de aprobación divina. Florecen cuando una persona deja de ser objeto pastoral y se convierte en sujeto de decisión. Curiosamente, cuando eso ocurre, incluso la fe, para quien la tiene, se vuelve más honesta, menos ansiosa. La verdad no teme preguntas limpias. Quien tiembla ante ellas no es la divinidad, es el control. La batalla ahora está en el lenguaje. Las palabras fueron torcidas para caber en moldes de contención. Deshacer nudos sin crear nuevos grilletes requiere paciencia. Cambiar modestia por invisibilidad, cuando es invisibilidad. Cambiar virtud por cuidado real. Cambiar buena esposa por compañera con voz. No es estética, es higiene de experiencia. Cuando la palabra nombra bien, el abuso pierde disfraz. Lo mismo con los rituales. Muchos gestos bellos fueron secuestrados. Devolverlos a la vida común es un acto político suave. Celebrar sin tutores, despedirse sin arrodillarse, estudiar sin pedir permiso a varones investidos de autoridad. La vida simbólica es un derecho humano, no una concesión. Habrá quien diga, ¿y la tradición? Tradición. Cuando es memoria generosa, es fuente. Cuando es grillete, es peaje. La pregunta decisiva no ¿es antiguo?, sino ¿promueve justicia y vida?
Hay costumbres viejas que no merecen nostalgia e invenciones nuevas que contienen verdades antiguas. Otra distinción vital: fe no es monopolio de fe. Las personas pueden cultivar sus misterios. Lo que debe acabar es la pretensión de hablar por todo misterio para siempre, sobre todo cuando esa pretensión administra vidas ajenas. Libertad. Aquí no es eslogan de guerra, es forma de respirar. Quien respira mejor, escucha mejor. Quien escucha mejor, decide mejor. Quien decide mejor, cuida mejor. Y este camino no siempre es suave. No todos aplauden a una mujer que reorganiza su tiempo, su cuenta, su creencia. Vendrán etiquetas: egoísta, traidora, rebelde. El viejo diseño siempre se disfraza de prudencia. Aquí entra la comunidad. Una sola voz puede ser silenciada. Un coro ya no tanto. Por eso este espacio no es un púlpito, es una plaza. Aquí no discutimos para ganar, sino para nombrar lo que fue innombrable. Cuando compartes una experiencia, prestas escalones. Cuando nombras un malestar, das brújula. Cuando celebras un límite sin culpa, abres ventanas. Lo que más incomoda al poder no es la crítica, sino la claridad serena. La crítica se encierra en etiquetas. La claridad dice: no necesito tu sello para cuidar lo mío, ni tú el mío para cuidar lo tuyo. Esa simple afirmación devuelve a cada persona la propiedad de su biografía. Para quien vivió de permisos, esto parece rebelión. Con el tiempo se llama simplemente vida. Y cuando la gente vive sin coleira, el miedo pierde mercado. Y sin miedo, el control no tiene lenguaje. Si esta conversación resonó en ti, quiero invitarte con cariño a quedarte cerca. Suscríbete al canal para seguir construyendo este léxico libre. Y cuéntanos en los comentarios una historia tuya. El instante en que notaste que estabas viviendo de permisos y el primer gesto que diste para volver a tu eje. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aún te asusta? ¿Qué hubieras querido escuchar antes? Si no quieres contar una historia, deja una sola línea que te represente ahora. Algo como: no voy a disculparme por ser completa. Y permite que alguien encuentre fuerza en tu frase. Aquí la puerta está abierta no como metáfora, sino como práctica de escucha. Bienvenida, bienvenido. Este lugar crece cuando nadie tiene que apagarse para caber.